La semana pasada, Miguel Vadillo, de Contralínea, le preguntó al presidente López Obrador sobre un expediente que tienen en sus manos, un expediente realizado completamente en la ilegalidad, en la extrajudicialidad, por Enrique Peña Nieto, sobre la familia de Claudio X González. El presidente López Obrador admitió tener conocimiento de este expediente, dice que lo vio, que lo conoce. Yo no sé si leyó las más de 1000 páginas que tiene, pero dijo que no iba a perseguir este documento, no iba a perseguir a Claudio X González y que le parecía completamente extrajudicial, ¿no? Apócrifo. Les recomiendo mucho leer esta nota de propio Contralínea, donde explica bien no solamente los hallazgos de este documento, algunos de los hallazgos, hay que decirlo, no viene todo, pero lo que me parece interesante es que explica el contexto en el que se da este expediente. Explica, por ejemplo, que, digamos, viéndolo desde lejos, o sea, no habría por qué o no habría motivo aparente porque una familia como la de Claudio X González, cuando el papá, hoy octogenario, ha sido históricamente beneficiado por el régimen, por los diferentes regímenes, tanto priistas como panistas, y que su hijo, ¿no? Aquí lo vemos, esta es la persona con la que el presidente López Obrador lo usa pues como de muletilla, ¿no? O de representante para ejemplificar el contubernio que hay entre empresarios, organizaciones de la sociedad civil y el poder, ¿no? Los poderes establecidos. Esta familia siendo beneficiaria del régimen históricamente, como por qué tendría que tener alguna discusión, ¿no? Alguna desaveniencia con el gobierno, particularmente del gobierno priista. Y explica, ¿no? Detalla a través de este artículo, que la principal diferencia entre ellos fue cuando Claudio X González funda esta organización, ¿no? Que también es muletilla del presidente, Mexicanos contra la Corrupción. Es una contradicción histórica, es un nombre completamente orwelliano que una persona, ¿no? Y una familia como la de Claudio X González, de nuevo, históricamente beneficiaria de contratos multimillonarios y de la transferencia sistemática de recursos del Estado, es decir, de la gente, hacia unas pocas familias, ¿no? Esta es de las pocas familias que recibieron estos recursos en el periodo llamado neoliberal. O sea, como por qué tendría que quejarse, ¿no? Explica que todo se trata de dinero. Es un pleito porque esta familia quería conseguir más recursos y crea esta organización de Mexicanos contra la Corrupción, con un nombre pues bastante curioso, para presionar al gobierno, para decirle, bueno, si no me das más contratos, si no me permites pagar menos impuestos, si no me condonas impuestos y obligaciones ante la federación, ante el fisco, pues vamos a empezar a rascar, a ver qué podemos encontrar de corrupción del Estado, ¿no? De malversación de fondos. Que además, en un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que funcionó sistemáticamente como un comité para extraer recursos de la nación a favor de ellos mismos, pues no era muy difícil encontrar casos de corrupción, casos de desvíos, casos de omisiones en las facturas, en los fondos, en la contribución de recursos o en el gasto público. Tanto así que Mexicanos contra la Corrupción halló importantes casos de investigación. Fue importante también para el caso de la estafa maestra, aunque el fondo de la investigación fue hecha desde dentro de la Auditoría Superior por Munadora Bushain y después rescatado por Animal Político, toda esta investigación, ¿no? y promovida. Mexicanos contra la Corrupción también tuvo una parte que ver en esa situación. Entonces, lo que quiero que se quede en la idea de la gente y por lo que quiero hacer este segmento es, uno, identificar cómo es que se dan estos esquemas de corrupción, de transferencia de recursos desde el gobierno hacia una oligarquía nacional. En este caso, la familia de Claudio X González. Dos, cómo es que los pleitos entre las élites, la élite gubernamental y la élite empresarial,
estas fricciones, cómo estas fricciones pueden abrir un camino para que la gente, ¿no?, de a pie, periodistas, puedan investigar la malversación de fondos de uno y otro. Aquí hemos hablado de que Mexicanos contra la Corrupción y la propia Raquel Buenrostro, directora del SAT, hoy del Servicio de Administración Tributaria, ya dijo que esta empresa de Claudio X González funciona como una facturera. Y daba un ejemplo que a mí me parece hasta caricaturesco, pero este es el extremo de extracción de recursos y de malversación de fondos y de evasión fiscal que tienen esta gente. Decía Raquel Buenrostro, por ejemplo, que había, por ejemplo, donaciones a hospitales, ¿no? Que podríamos decir, bueno, o sea, si hay una donación material a un hospital, pues qué bueno, ¿no? Y eso debería ser sujeto a reducción de impuestos para incentivar las donaciones. Pero ¿qué pasaba con esta organización, con Mexicanos contra la Corrupción? Que se lo prestan a un hospital, les hacen un recibo como si lo hubieran donado, se lo regresan, ¿no?, o lo exigen su regreso del equipo que prestaron, digo, pongámosle un ventilador, ¿no? Se lo regresan, lo exigen y se lo prestan a otro. Y después ese mismo se lo prestan a otro. Y así, se pueden, con un mismo ventilador mecánico, justifican la donación o dicen al fisco que lo donaron 5 o 6 veces. Digo, esto es corrupción, esto es evasión fiscal, esto es insostenible para una economía. Pero que se le permitió y se le facilitó a un pequeño grupo de empresarios, a una pequeña grupo de oligarcas, de quienes se sentían dueños de México, y se les permitía hacer este tipo de esquemas. Hoy ya no. El descontento principal que existe con el presidente López Obrador es que le está cobrando impuestos. Los impuestos que siempre debieron pagar. Digo, mi postura es que López Obrador ni siquiera ha ido tan allá como a mí me gustaría. A mí me gustaría que no solo cobrara los impuestos, sino que él reformara el sistema fiscal para que los cobrara más. Si el presidente López Obrador, y por cierto, hoy en la mañana, lo dijo de nuevo, reconoce que durante el periodo neoliberal hubo una transferencia histórica de recursos del Estado hacia una pequeña minoría, pone el ejemplo de que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en las 100 personas más ricas de Forbes, ¿no?, antes de que empezara el gobierno, en el 88, solo había una familia que aparecía en las 100 más ricas del mundo. Saliendo Carlos Salinas de Gortari, ya había, si no me recuerdo, 24 o 25 personas y familias que estaban en esa lista. Trabajaron mucho más que el resto, trabajaron 200,000 veces más que el resto de la población. Sus ideas valen 40,000 veces más que el resto de la población. Por supuesto que no. Hay corrupción, hay contubernio, hay transferencia de recursos del Estado a favor de una minoría. Bueno, si López Obrador reconoce esta realidad, ¿por qué no establecer un sistema fiscal que revierta esta tendencia? Que regrese a la nación los bienes que se robaron. O sea, López Obrador no solo no lo tiene en el radar, sino que prometió materialmente no cambiar el sistema fiscal. Es una de sus 100 propuestas, está en internet, aquí lo hemos visto más de una vez. Una de sus propuestas es no modificar el sistema fiscal, no crear nuevos impuestos. Pero bueno, así las cosas en el país. Digo, muchas felicidades a Miguel Vadillo, a la revista Contralínea, y vamos a estar en este espacio muy atentos a cuando salga el 100% de los hallazgos. Digo, el propio Miguel Vadillo ya dijo que no van a publicar todo porque hay incluso investigaciones al hijo de Claudio X González, que también se llama Claudio X, tiene, creo, mi edad, pero pues es un junior, o sea, es un bueno para nada, no contribuye a la sociedad, estos son los principales parásitos de la sociedad, y digo, parece que no está inmerso en los negocios, no está firmando nada, no está, o sea, está viviendo nada más de la riqueza que robaron sus papás y su abuelo. Entonces, digo, esta parte de la investigación que sí hizo Peña Nieto, ¿no?, de forma, de nuevo, extrajudicial, no había ninguna orden judicial, no había ninguna investigación abierta en la fiscalía, esta fue una investigación
que desde el Poder Ejecutivo se hizo para presionar a un particular, en este caso Claudio X González, que a su vez, siendo parte de esta oligarquía, estaba presionando al gobierno a través de su organización para obtener mayores beneficios fiscales. En este pleito, evidentemente, no gana nadie, ¿no? La sociedad mexicana pierde, pero este expediente y esta investigación de Miguel Vadillo y de la revista Contralina nos deja ver un poco detrás de la cortina de los entretelones de poder y de cómo, siendo los dos bandos nocivos para la sociedad mexicana, existe un golpeteo entre ellos para conseguir incluso más beneficios de los que ya tienen. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.